Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7:30. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el gobierno sufrió una nueva derrota en el Congreso al rechazarse el decreto eléctrico antiapagones tras negarse el PP a rescatar al Ejecutivo del abandono de Junts, Podemos y BNG. Votamos ahora la convalidación del Real Decreto Ley 7/2025 de 24 de junio por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Empezamos la votación. Votos emitidos 348, a favor 165, en contra 183, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. El paquete urgente aprobado tras el apagón que sumió en la oscuridad a la península el 28 de abril naufragó pese a la presión de las empresas energéticas para su aprobación. Las patronales del sector habían enviado cartas a los partidos defendiendo las bondades del decreto. Podemos se opuso al considerar que el decreto obedecía a los intereses del oligopolio eléctrico con Iberdrola y Endesa a la cabeza. El BNG también votó en contra junto a Junts, cuya portavoz Miriam Nogueras recordó que sus votos no son un cheque en blanco. El Partido Popular confirmó su voto negativo durante el propio debate, con su diputado afirmando que no es labor de la oposición rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que lo hicieron presidente. Desde Montevideo, Sánchez minimizó la derrota diciendo que si hemos perdido una votación de 7, ni tan mal. Bueno, pues ayer el decreto eléctrico del gobierno caía porque le abandonaron 3 socios. Puigdemont, el BNG y Podemos. Y por una vez el PP no acudió en rescate de Sánchez. Votó en contra y el decreto fue derrotado. Votaron en contra, pues Junts, BNG, Podemos, el PP y Vox. Pues oiga, muy bien ahí el PP. No se puede votar nada que traiga Sánchez al Congreso. Sánchez es un presidente de un gobierno corrupto. Sánchez es un presidente de un gobierno de puteros. Sánchez es un presidente de un gobierno traidor y de un gobierno que está intentando dinamitar las instituciones. No se puede apoyar nada que traiga Sánchez. Así que bien ahí el PP, que ha votado en contra ayer de ese decreto, a pesar de las múltiples presiones que ha tenido, por ejemplo, de las empresas eléctricas. Este es un gobierno zombie y hay que dejarlo claro en cada votación en el Congreso y en cada decisión que se tome en cualquier lugar. Así que, pues eso, igual que otras veces critico al PP, en esta ocasión, pues mi aplauso. Eso es lo que hay que hacer. Tumbar todo lo que se pueda del gobierno. Y que quede claro que la soledad parlamentaria de este gobierno es importante y que está en tiempo de descuento. Por lo demás, el gobierno intentó reaccionar diciendo traemos medidas para dar estabilidad a la red eléctrica, y el Partido Popular irresponsablemente las tumba, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el bueno, el que se dedica a los temas de energía nuclear, le contestaba ayer a una ministra en Twitter. Antes de Sánchez no hacía falta ninguna medida especial para dar estabilidad a la red. La red tenía toda la estabilidad del mundo, porque se usaba energía nuclear, hidroeléctrica, de gas, de carbón, y oiga, funcionaba perfectamente. Por tanto, ¿de quién es la culpa de que ahora hagan falta medidas extraordinarias para dotar de seguridad y de estabilidad una red que funcionaba perfectamente hasta que llegó Sánchez? ¿Quiere estabilidad en la red del Partido Socialista? Pues que abandone los experimentos verdes y que restaure la capacidad de generación síncrona, es decir, de generación tradicional. Ya verá usted cómo no hace falta ni invertir en más equipamiento de seguridad ni adoptar ninguna medida extraordinaria.
Por cierto, ¿qué pasa con las demandas contra Red Eléctrica por las muertes derivadas del apagón? ¿La justicia va a avanzar con el tema o no? ¿Vamos a esperar unos cuantos años, como ha pasado con el caso Montoro? ¿O lo vamos a enterrar sin investigarlo nunca? En fin, bueno, hoy pues una noticia importante que la trae El Confidencial. Entrevista con José Luis Ábalos. Ojito a las cosas que dice. José Luis Ábalos reveló que José Blanco le sugirió el nombramiento de hasta 5 altos cargos cuando llegó al Ministerio de Transportes en el año 2018, 3 de los cuales están ahora imputados en el caso Coldo. En una entrevista con El Confidencial, Ábalos explicó que Blanco le recomendó a Isabel Pardo de Vera como presidenta de ADIF, a Isaías Taboas para Renfe y a Sergio Vázquez como jefe de gabinete. El expresidente del lobby Acento incluso le pidió que colgara su retrato en el ministerio. Yes. And who recommended him? Well, José Blanco recommended Isabel Pardo, the president of Audi. Isabel Pardo, that's true, yes. Ábalos admitió que el entorno de Blanco le contactó para ayudar a clientes de su consultora, incluyendo a Iberia, para un problema de españolidad ante la Comisión Europea. Sobre Santos Cerdán, se declaró sorprendido por el hallazgo de que era dueño del 45% de la constructora Servinavar, aunque reconoció que su número 2 en el PSOE se interesó por obras públicas vinculadas a su territorio navarro. Negó que vayan a aparecer mensajes entre él y Cerdán relacionados con obras y defendió que Santos Cerdán fue quien le recomendó a Javier Herrero como director general de carreteras, no José Blanco. No sé por qué nos ha salido un audio en inglés. Pues repasemos. Ah, están recuperando. Lo están recuperando, es del YouTube. Sí. Ah, bueno. Muy interesante la entrevista. Hace no demasiados días, el 10 de julio, es decir, estamos hace 13 días, The Objective publicaba una noticia. Zapatero se reunió con Ábalos en Fomento para acelerar el rescate de Plus Ultra. Ábalos respondió unos días después a ese mensaje diciendo: "Stop bulos, reitero que el señor Rodríguez Zapatero desde luego conmigo nunca se ha reunido para hablar de la aerolínea Plus Ultra, ni tampoco lo hizo la empresa, ni directamente ni a través de terceros, como también reitero que nunca supe nada relacionado con esta compañía con anterioridad al Consejo de Ministros. Y basta ya fake news siempre de los mismos, fact-checking". Eso decía Ábalos el 16 de julio. Bueno, pues hoy dice en la entrevista que publica El Confidencial: Zapatero comió conmigo en el ministerio porque quería llegar a Pedro Sánchez, y apunta a la implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra con los 53 millones de euros públicos. Tenemos el audio. Tenemos el audio. ¿Y quién le recomendó José Blanco? Me recomendó a Isabel Pardo, la presidenta de ADIF. Isabel Pardo de Vera. Sí. Es verdad que con todos hablé luego yo, para ver si me merecían una cierta confianza. ¿Y quién más le recomendó Pepe Blanco? Me recomendó también al presidente de Renfe, al que nombré presidente de Renfe, perdón, Isaías Taboas. Él había sido ya secretario de Estado, es decir, estamos hablando de gente que ya conocía el ministerio, pero también coincidió que el PSC me lo recomendó también, o sea, ahí coincidía. ¿Y alguno más le recomendó José Blanco? Sí, el que tuve de jefe de gabinete, el director de gabinete, Sergio Vázquez, que hoy es presidente de INECO. También me lo propuso él, que se trajo de adjunto al que ya tenía en la época de Pepe Blanco, Ricardo Mar, pero esto ya me vino por Sergio. El propio subsecretario, Jesús Gómez, me lo propuso también José Blanco. Y hasta ahí pienso yo. Bueno, son unos cuantos. Bueno. Habla de muchas cosas en la entrevista, la tienen ustedes en El Confidencial. Habla de Pepe Blanco, habla de Zapatero, esa reunión que tuvo con él y que hasta hace pocos días negaba, diciendo que los de The Objective publican bulos. Pues resulta que ahora te desdices, querido José Luis. Habla también de Air Europa, habla de muchas cosas en esa entrevista.
Pero muy importante lo que señala de Pepe Blanco, el líder de ese lobby Acento donde están metidos tanto PP como PSOE, expolíticos del PSOE, expolíticos del PP, hijos de políticos del PP, como el hijo de González Pons, vamos, el lobby bipartidista. Ya saben ustedes que la UCO pues está siguiendo la pista de el lobby Acento, viendo las relaciones que pueda haber tenido con la trama corrupta encabezada por Koldo Aldama, Ábalos, Cerdán, Sánchez, y bueno, ya saben ustedes que ha saltado el caso Montoro inopinadamente 7 años después de iniciarse, y estando 7 años bajo secreto de sumario, y de repente salta el caso Montoro. Y yo les di ayer pues una posible hipótesis alternativa que me llegaba, porque la hipótesis más lógica es que el caso Montoro lo hacen aflorar ahora para tratar de equilibrar la partida entre PP y PSOE, ¿verdad? Pero es que el caso Montoro es el caso Acento. Me refiero en la operativa. Es lo mismo influir en los políticos para beneficiar a ciertas empresas. Empresas que son clientes de un cierto lobby. En un caso era despacho económico, en el otro caso es Acento. Pero es exactamente lo mismo. Tráfico de influencias. Con lo cual, pues no sé, a ver si quien ha hecho aflorar el caso Montoro estaba preparando el terreno para aflorar ahora el caso Acento. No sé, es algo que me llega. Y como me llega, pues lo digo. El caso es que Ábalos hoy confirma en el Confidencial que ese lobby Acento no era simplemente una cosa donde llega un cliente y dice: oye, tú que conoces a estos políticos, a ver si me ayudas. Es que Pepe Blanco le llenó medio Ministerio de Transportes a Ábalos de gente recomendada por Pepe Blanco, incluyendo la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. ¡Ay, qué interesante! Entonces ya no estamos hablando de un grupo de lobby que contacta en igualdad de condiciones con otros, con los políticos, y por su capacidad de interlocución hace tal o cual, sino que hablamos de un grupo de lobby que coloca gente en el ministerio que luego va a tener que decidir sobre cosas que afectan a los clientes de ese lobby. Vaya montorada se nos acaba de marcar Pepe Blanco, ¿verdad? Bueno. Pues esto se pone muy interesante. Léanse y escuchen la entrevista a José Luis Ábalos en el Confidencial, que creo que va a dar mucho juego, especialmente judicial. Bueno, Santos Cerdán, ese señor que sustituyó a José Luis Ábalos como número 2 del partido y que ahora está en la cárcel. Hoy trae más información El Debate. Escuchen. Santos Cerdán incluyó en la trama corrupta al arquitecto municipal que legalizó las reformas de su casa en Navarra, quien después fue premiado con contratos públicos. Según El Debate, el dirigente socialista presionó para que Rafael Calderón, arquitecto de Milagro Navarra, recibiera ayudas públicas tras legalizar obras que Cerdán ejecutó sin permiso en el año 2017. Para evitar aparecer directamente, utilizó como intermediarios a 2 familiares. Cerdán solicitó licencias en el 2017 para cubrir una terraza con presupuesto de 2.288 euros, pero fue denegada por documentación insuficiente. Ejecutó las obras igualmente y en el 2019 las legalizó con ayuda del mismo arquitecto que inicialmente las rechazó. La reforma real fue mucho más ambiciosa que lo declarado. Añadió dormitorio, vestidor, cambió puertas, instaló sistemas térmicos y renovó fachada. En el año 2020, Cerdán presionó a Koldo García para que la empresa del arquitecto Arista Arquitectos SL firmara proyectos municipales con financiación estatal. El arquitecto participó como vocal en la adjudicación de contratos a su propia empresa, recibiendo al menos 3 contratos más en Milagro Navarra tras la intervención de Santos Cerdán. Milagro. Resulta que... Bueno, esto es que lo tiene todo. Cerdán hace unas obras en su casa, declara que va a hacer no sé qué, luego realmente iba a hacer mucho más de lo que decía la solicitud de permiso. Inicialmente le rechazan la solicitud de permiso
de todos modos, porque para algo es socialista, dice, pues lo hago igualmente, lo que constaba en el permiso y lo otro que no constaba en el permiso. Y lo hace sin tener el permiso municipal. Y entonces luego coge, y al mismo arquitecto que le había denegado el permiso inicialmente, consigue que se lo legalice, después de haberlo hecho sin permiso. Y ese arquitecto resulta que, milagro, aparece en concesiones de obra de la trama. Oiga, es maravilloso. Incluso está de vocal en el organismo que le concedió a él mismo una de esas obras. En fin, es que no hay por dónde cogerlo el asunto. Les da igual todo. Que me rechazan un permiso, hago la obra igual. Que luego metemos al arquitecto aquí a cobrar algo y así me legaliza lo que era ilegal. Y además, pues a la hora de premiar al arquitecto por legalizárselo, pues le damos obras públicas y para garantizar que se las lleve está él mismo como vocal en el órgano decisorio. Es todo una maraña de corrupciones grandes y de corrupciones pequeñas, de corrupciones astutas y de corrupciones que son cutres hasta decir basta. Son miserables, o sea, rapiñaban hasta el último céntimo de donde pudieran y por cosas que tampoco eran nada del otro jueves, pues corrompían hasta un arquitecto municipal, lo cual indica pues una cierta actitud de prepotencia, de soberbia, de sensación de impunidad, que es la actitud que caracteriza a los miembros del Partido Socialista, especialmente desde que ha llegado Sánchez al poder. Pero también de antes, ¿eh? Bueno, les decíamos antes que el jueves pasado ha habido una reunión de espías españoles en Moncloa, una reunión de gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del CNI, de los servicios de información del Estado, para hablar del tema Huawei, que se le está poniendo complicadito a España, porque claro, Sánchez puede hacer con España lo que le da la gana, porque para algo, pues bueno, tiene untados a varios partidos del Congreso y tiene untados a todos los medios de comunicación que se dejan. Pero fuera de España no puede hacer lo que le da la gana, y lo de Huawei nos va a acarrear más de un problema. No sabemos qué habrá salido de esa reunión del jueves pasado, pero hoy The Objective trae otra información relativa al tema de Huawei y además muy interesante. Miren ustedes cuándo, qué fecha decidió Sánchez que no iba a vetar a Huawei en los asuntos tecnológicos en España. Escuchen. Pedro Sánchez se negó a vetar a Huawei tras recibir en Moncloa al ministro de Exteriores chino Wang Yi. 4 días después de la reunión del 19 de febrero de 2024, el gobierno anunció que no tenía ninguna intención de incluir a Huawei en el registro de suministradores de alto riesgo. Esta decisión permitió que la empresa china siguiera presente en proyectos críticos de seguridad nacional como las redes 5G y el sistema de escuchas policiales Citel. La presencia de Huawei en áreas sensibles ha provocado que Estados Unidos se plantee cortar la colaboración de inteligencia con España. Los presidentes de las comisiones de seguridad del Congreso y el Senado estadounidenses enviaron una carta alertando del riesgo de que datos sensibles españoles queden expuestos a China. Además del sistema Citel, unidades como la UCO y la Jefatura del Servicio de Información también utilizan equipos Huawei para almacenar datos sobre investigaciones de terrorismo y crimen organizado. En el trasfondo aparece la figura del expresidente Zapatero, cuyas hijas tuvieron a Huawei como cliente, como conseguidor de la firma china ante Moncloa. Las hijas de Zapatero han tenido o tienen como cliente a Huawei. Zapatero ha cobrado del gobierno chino. El lobby de Pepe Blanco y de Alfonso Alonso, el lobby bipartidista de expolíticos del PSOE y del PP, Acento, también
tenía a Huawei como cliente, aquí parece que hay gente sacando pasta con el tema de Huawei y poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional. Y la pregunta es, ¿será Sánchez el único que se pone en manos de Huawei y de China sin sacar pasta? ¿O también la saca? Recordemos que el ministro de Exteriores está casado o emparejado, no lo sé, con alguien que era vicepresidenta de Huawei en España. Pregunto, si Acento, si las hijas de Zapatero sacan tajada, si la exmujer de Álvarez trabajaba para Huawei, ¿Sánchez es el único ahí que toma decisiones en favor de Huawei sin poner el cazo? Pues no lo sé. Probablemente, porque Sánchez es una persona honrada que jamás se corrompería, ¿verdad? Bueno, Sánchez ha estado de viaje en una reunión con los aspirantes a dictador en Latinoamérica, con Petro, con Lula da Silva, ese ladrón, con Gabriel Boric, es decir, toda esa izquierda todavía no dictatorial, pero camino de serlo. Pero lo más curioso es que Sánchez se ha permitido, en las declaraciones al hilo de esa cumbre de aspirantes a dictador, se ha permitido presumir de que cuando haya elecciones las mujeres van a volver a votarle. ¿En serio? Vamos a ver. Pedro Sánchez aseguró desde Montevideo que cuando haya elecciones las mujeres mayoritariamente volverán a votar al PSOE. El presidente hizo estas declaraciones al ser preguntado por las encuestas durante una rueda de prensa junto al presidente uruguayo Yamandú Orsi. También recordó que si fuera por las encuestas hoy no sería presidente del gobierno. Raúl, y tengo que responder sobre las encuestas. En fin, si fuera por las encuestas hoy no sería presidente del gobierno. Y ya le digo yo que cuando haya elecciones, las mujeres mayoritariamente volverán a votar al Partido Socialista. En su comparecencia habló sobre el caso Montoro, asegurando que evidencia una forma de gobernar del Partido Popular para favorecer a una élite que acabó con la moción de censura del 2018. El presidente afirmó que la corrupción generalizada y sistematizada acabó en el 2018 con el cambio de gobierno. Defendió que su ejecutivo tiene autonomía política porque no legisla para intereses particulares vinculados con élites empresariales, previo pago de comisiones, como según él hacían anteriores administraciones del Partido Popular con Aznar y Rajoy. Que dice Sánchez que si fuera por las encuestas él no sería presidente de gobierno. Hombre, no lo dirás por las del CIS, ¿no, querido Sánchez? Porque vamos, si fuera por las del CIS no serías solo presidente de gobierno, serías presidente del gobierno, del Real Madrid, de la ONU y de la Federación Galáctica. E incluso es posible que fueras papa. Si hablas por el resto de encuestas, pues, hombre, ¿no? Hay alguna encuestadora razonablemente seria que pues en las elecciones del pasado 23J no se dejó llevar por las manipulaciones simétricas a las de Tezanos. Es decir, que no vendió la moto del efecto Feijóo a 165 escaños y cosas así. Hay encuestadores serios y hay encuestadores no serios. Pero me interesa mucho lo que has dicho de que las mujeres volverán a votar mayoritariamente al PSOE. ¿Y qué razón habría para ello? Lo que las encuestas están diciendo es que el PSOE se está hundiendo. Y además, Sánchez, si es que todas las encuestas pues pueden tender hacia un lado o hacia otro, tener sus sesgos, por eso es útil comparar las encuestas de una casa encuestadora con las anteriores de la misma casa, porque el sesgo seguirá siendo el mismo, pero vemos la tendencia. Y ahí es donde se ve que el PSOE se está hundiendo. Y ahí es donde se ve que el PSOE se está hundiendo más entre el electorado femenino que entre el electorado masculino. ¿Por qué?
Pues por dos motivos. Primero, porque el PSOE tenía más voto femenino que masculino, con lo cual es normal que pierda más voto ahora femenino que masculino. Pero aparte, es que tus políticas han destrozado la vida a muchas mujeres. Has conseguido que las mujeres no puedan salir a la calle a ciertas horas en ciertos barrios en España. Has soltado a violadores. Has llenado las calles de gente que entra sin ningún tipo de control y que es capaz, como pasaba el otro día en Parla, de tirar a una mujer al suelo y patearle la cabeza para quitarle el móvil y el monedero. Has convertido muchos lugares de España en un infierno para las mujeres. ¿Qué motivo podrían tener para votarte? Has logrado con tus leyes trans borrar a las mujeres en muchos aspectos de la vida. Has logrado que perfectos jetas pues se hagan pasar por mujer para en unas oposiciones poder entrar con más facilidad. Has logrado que violadores se cambien de sexo para pasar a la cárcel femenina. Has logrado que en competiciones deportivas atletas mujeres que competían y que han dedicado un esfuerzo personal inmenso para tratar de llegar al podio se queden fuera porque un tío que es mediocre en la categoría masculina se cambia de sexo para conseguir podio. ¿Qué te tienen que agradecer las mujeres, Sánchez? Las violaciones se han triplicado, cuadruplicado o quintuplicado, dependiendo de la zona, en toda España. ¿Qué te tienen que agradecer? Vuestro trato, el del gobierno socialista a las mujeres, es, digno de la España más cañí y machista. Eso de repartirse pilinguis entre personas de tu confianza del Partido Socialista, incluyendo tu número 2, por teléfono de ¿a quién llevamos este fin de semana? A la Carlota, a la colombiana nueva. Chico, ¿qué te tienen que agradecer las mujeres? Es más, ¿qué no te tienen que reprochar? Dice que le volverán a votar mayoritariamente las mujeres. Iba a decir, será la tuya, pero tampoco creo que ni la tuya te vote. Sinceramente, tal como la has tratado, dejándola tirada, por ejemplo, cuando compareció ante la Asamblea de Madrid. Mira que eres cobarde, tío. En fin. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es hablamos de bipartidismo. El Partido Popular firmó a primeros de julio entregar nuevas subvenciones a UGT, Comisiones Obreras y la patronal en Castilla y León. Unas subvenciones que incluyen partidas concretas para la regularización de inmigrantes ilegales. Bipartidismo que una vez más alienta la inmigración ilegal. Agustín Benito nos cuenta todos los detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado, en el ámbito internacional, la administración Trump ha anunciado que retirará de nuevo a Estados Unidos de la UNESCO por su apoyo a la Agenda 2030. Lo que ha dicho Donald Trump es que no defiende sus intereses nacionales. Señala que impone una agenda globalista e ideológica que choca con la política exterior del Estados Unidos primero. Y en Brasil, el Supremo está escalando el enfrentamiento también con la administración Trump y le acusa ahora de intentos de injerencia política. Esto lo hace tras la decisión de los Estados Unidos de retirar el visado al juez Alexandre de Moraes, que ha emprendido una persecución política contra Jair Bolsonaro y también contra el diputado y su hijo Eduardo Bolsonaro. Recomiendo, como siempre, los artículos de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz miércoles. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8.